Hola a todos, continuando con la serie de videos referente con los métodos resolutivos de las ecuaciones diferenciales ordinarias, en esta ocasión nos referiremos con las ecuaciones diferenciales reducibles a homogéneas. Este tipo de ecuaciones diferenciales tienen la forma la cual puede reducirse a homogénea trasladando el origen de coordenadas al punto de intersección de estas rectas. Es decir, que tenemos que buscar dicho punto de intersección de ambas rectas, el cual vendrá dado x sub 0, y sub 0. Evidentemente, este método no es aplicable cuando las rectas son paralelas. Es decir, A1 entre A2 es igual a B1 entre B2 y este es equivalente a un valor K constante. Si las rectas no son paralelas, que el determinante A1, A2, B1, B2 sea distinto de 0, implica que ambas rectas no son paralelas. Entonces, para poder trasladar el origen de coordenada a dicho punto de intersección, utilizamos la sustitución x igual a psi más x sub 0 y y es igual a eta más y sub 0. Evidentemente, de acá nosotros podemos ver que la diferencial de x es igual a la diferencial de psi y por este lado la diferencial de y es igual a la diferencial de eta. De acá podemos concluir que la derivada de y con respecto a x es la misma que la derivada de eta con respecto a psi. En pocas palabras, podemos observar que existe una invarianza. Por lo tanto, la transformación que realicemos al sustituir estas expresiones en la ecuación diferencial nos va a proveer otra ecuación diferencial equivalente que al resolverla también estamos resolviendo la ecuación diferencial original. En este sentido, psi es igual a tener x menos x sub 0 y que eta es igual a tener y menos y sub 0. También sabemos que la derivada de eta con respecto a psi es la misma derivada de y con respecto a la variable x. De modo que esta ecuación diferencial es transformada a la forma derivada de eta con respecto a psi es igual a una función. Y esto es claro, puesto que estamos trasladando el punto 0, 0 al punto de intersección x sub 0 y y sub 0. Por lo que inicialmente, cuando estamos en el origen, C1 y C2 son ambos iguales a 0. Sustituyendo esto es 0 y luego lo que hacemos es sustituir o transformar en función de psi y eta la ecuación diferencial, y esta de acá ya es una ecuación diferencial reducible a homogénea, puesto que la podemos reescribir como derivada de eta con respecto a psi es igual a una función, lo que hacemos un factor común psi y vamos a tener internamente A1 más B1 eta entre psi y todo esto dividido entre psi por A2 más B2 eta entre psi, considerando U igual a
eta entre sí. Resulta que la derivada de eta entre sí yo la puedo expresar como una función que va a depender, aquí simplificamos, que va a depender de la variable u, a2 más b2u. Observen bien. Y esta expresión que está acá es una ecuación diferencial homogénea. Lo que hemos hecho es trasladar el origen de coordenadas al punto de intersección de este par de rectas. Entonces, esta ecuación diferencial, que no era homogénea inicialmente, a través de una sustitución o cambio de variable la trasladamos a una homogénea. Habíamos mencionado que si las rectas son paralelas, el procedimiento explicado anteriormente no lo podemos utilizar. Nos pudiésemos preguntar qué hacer en este caso. Bueno, simplemente derivada de y con respecto a x es igual a una función a sub 1x más b sub 1y más c sub 1. Al ser paralelas estas rectas, una es múltiplo escalar de la otra. Supongamos que tenemos que a veces a sub 1x más b sub 1y, que eso nos va a dar toda esta parte de acá, más una constante c2. Entonces, al realizar el cambio de variable z igual a sub 1x más b sub 1y, dicha ecuación diferencial la podemos reducir a una de variable separable. Para comprender mejor estos hechos que hemos comentado, vamos al siguiente ejemplo. Nos piden resolver la ecuación diferencial dada. Lo primero que debemos de hacer es averiguar si el par de rectas son paralelas o no. Entonces tenemos 2x menos y más 4 es igual a 0. Y tenemos la otra recta x menos 2y más 5 igual a 0. De acá tomamos el determinante, que es igual a menos 3, distinto de 0. Como las rectas no son paralelas, debemos de determinar el punto de intersección entre ellas. Multiplicamos por menos 2 la primera expresión y nos va a dar menos 4x más 2y menos 8 igual a 0. Y la segunda expresión la dejamos exactamente igual. Realizando la suma, simplificamos y nos queda menos 3x menos 3 igual a 0. Al despejar, x nos va a dar aquí menos 1. Al sustituir este valor en cualquiera de las expresiones, digamos x menos 2y más 5 igual a 0, esto nos queda menos 2y menos 1 más 5 me va a dar más 4 igual a 0. Despejando y, esto va a dar igual a 2. El punto que resulta, menos 1 para x y 2 para y, hablamos exclusivamente de x sub 0 y de y sub 0 respectivamente. Con lo cual podemos hacer el cambio o la sustitución que amerita. Si observamos, nosotros podemos expresar x es igual a tener si más x sub 0, de donde diferencial de x es diferencial de si, y y es igual a tener eta más y sub 0, de donde diferencial de y es diferencial de eta. El x sub 0 nos dio menos 1 y el y sub 0 nos dio 2. De modo que yo puedo expresar la derivada de eta con respecto a así es equivalente a tener la derivada de y con respecto a x y viceversa. Este igual a tener menos x le llamamos si menos 1 menos 2 veces y, que sería eta más 2 más 5 entre
2 por x, que sería si menos 1, menos y, que es eta más 2 más 4. De modo que la derivada de eta con respecto a si es igual a tener menos si menos 2 eta, y aquí menos con más da menos, 2 por 2, 4. Menos 4 y menos 1 es menos 5 más 5, 0. Todo esto dividido entre 2i menos eta, y veamos aquí, el resultado da menos 2. Con menos 2 nos da menos 4, más 4 es 0. Entonces, hemos reducido la ecuación diferencial de este tipo a una expresión como esta, la cual la podemos expresar en función de una de las variables, o sea eta o sea si. Derivada de eta entre la variable si es igual a menos el cociente, que resulta 1 menos 2 veces eta entre si, 2 menos eta entre si. De modo que si u es eta entre si, de donde eta es si veces u, luego diferencial de eta es si diferencial de u más u diferencial de si. Luego, derivada de eta con respecto a si, yo lo puedo escribir como si derivada de u con respecto a si más u. Sustituimos las partes correspondientes. En virtud de esta derivada colocamos toda esta expresión, y eso es igual a tener menos 1 menos 2u entre 2 menos u. Este u que está sumando lo pasamos al otro lado a restar. Realizando esta operación, si por la derivada de u con respecto a si es igual a tener menos, sacamos un denominador común, 2 menos u, quedándonos 1 menos 2u más u por 2 menos u. Recuerda que este signo negativo fue un factor común que saqué de acá. Continuando con el proceso, tenemos que si derivada de u con respecto a si es igual a menos 1 menos 2u más 2u menos u cuadrado entre 2 menos u, que a su vez escribo derivada de u con respecto a si es igual a, aquí simplificamos y nos queda 1 menos u cuadrado. Para que quede positivo toda la fracción, vamos a colocar u cuadrado menos 1, todo esto dividido entre 2 menos u. Y esta ecuación diferencial es de variable separable, quedándonos la expresión 2 menos u entre u cuadrado menos 1, diferencial de u, es igual a diferencial de si, todo esto dividido entre sí. Realizando el proceso de integración respectiva, esta integral la hacemos utilizando el método de fracciones parciales, el cual consiste en escribir la fracción 2 menos u cuadrado menos 1, en función de los factores lineales distintos que se obtiene al factorizar el denominador. Es decir, buscamos un coeficiente a entre u menos 1 más otro coeficiente b entre u más 1, de modo que al ejecutar esta operación entre fracciones me dé dicha fracción. 2 menos u es igual. Esta expresión pasa a multiplicar a cada una de las fracciones y nos queda a por u más 1
más b por u menos 1. Si es igual a tener 3 y nos queda a menos 2b, del cual menos 3 medios que b vale. Por otro lado, si tomamos u igual a 1 es igual, tenemos que a 2a, esto se me anula, de modo que a vale 1 medio. Teniendo este par de valores, la integral 2 menos u entre u cuadrado menos 1 diferencial de u igual a la integral de d de psi diferencial de psi entre psi puede ser escrita como la integral de 1 medio de u menos 1 menos 3 medios de u más 1 diferencial de u igual a la integral diferencial de psi entre psi. 1 medio de la integral de d de u sobre u menos 1 menos 3 medios de la integral de d de u sobre u más 1, y esto es igual a la integral de d de psi sobre psi. Cada una de estas integrales son inmediatas, resultando 1 medio del logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos u menos 3 medios del logaritmo natural del valor absoluto de u más 1, y esto es igual al logaritmo natural del valor absoluto de psi más el logaritmo de una constante arbitraria de integración. La constante la dejamos en función del logaritmo, puesto que las partes correspondientes a la solución de dicha ecuación diferencial quedan en función del logaritmo. En este sentido, solo nos resta reescribir esta expresión a una forma más compacta. En primer lugar, podemos multiplicar toda la expresión por 2, dando el logaritmo de u menos 1 menos 3 veces el logaritmo de u más 1 igual a 2 veces el logaritmo de psi más 2 veces el logaritmo de la constante arbitraria de integración. Por propiedades del logaritmo, esto resulta como logaritmo de u menos 1 menos el logaritmo de u más 1 elevado al cubo igual al logaritmo de psi elevado al cuadrado más el logaritmo de la constante arbitraria de integración elevada al cuadrado. Por propiedades tenemos que el logaritmo del valor absoluto de u menos 1 entre u más 1 elevado al cubo es igual a tener el logaritmo de c sub 0 por psi todo ello elevado al cuadrado. Al tomar c igual a c sub 0 al cuadrado, u es igual a tener eta entre psi. En este sentido, logaritmo de eta entre psi menos 1, todo esto dividido entre eta entre psi más 1 elevado al cubo, igual al logaritmo de c por, usando función exponencial en ambos lados, eta entre psi menos 1, todo esto dividido entre eta entre psi más 1 elevado al cubo igual a c veces psi al cuadrado. Ya para reducirlo a una forma más específica, tenemos que luego escribimos eta menos psi, todo esto multiplicado por psi al cuadrado, dividido entre eta más psi al cubo, igual a c psi al cuadrado. Luego, eta menos psi entre eta más psi es igual a c. Pero sabemos que psi es igual a tener x más 1 y que eta es igual a tener y menos 2. Con lo cual escribimos la solución general en función de la variable x y y originales. Entonces, y menos 2 que vale eta, menos psi que vale x más 1, todo esto dividido entre eta que vale y menos 2, más psi que vale x más 1 elevado al cubo.
igual a la constante c, quedándonos y menos x menos 3 entre y más x menos 1 elevado al cubo igual a c. Finalmente, menos x más y menos 3 es igual a c por x más y menos 1 al cubo, que representa la solución general de la ecuación diferencial dada. Como resumen, lo que hemos hecho es transformar esta ecuación diferencial a una homogénea. Luego, la homogénea a una ecuación diferencial de variables separables. Y finalmente, escribir la solución general obtenida en términos de las variables x y y originales. Por otro lado, si nos piden resolver esta ecuación diferencial, lo primero que debemos de realizar es ver que este par de rectas son paralelas o no. Tenemos que x más 2y más 1 es igual a 0 y que 2x más 4y más 3 es igual a 0. Calculamos dicho determinante, 1, 2 como la primera columna, 2 y 4 como la segunda columna. Si calculamos dicho determinante, esto nos va a dar 0. Por lo tanto, las rectas son paralelas. En este sentido, lo que hacemos es escribir la ecuación diferencial como x más 2y asociado más 1, un factor común 2, x más 2y asociado más 3, con el cual identificamos que podemos hacer el cambio de variable y llamar z x más 2y, de modo que al derivar z respecto a x, lo que obtenemos es 1 más 2 veces la derivada de y con respecto a x. Con lo cual, la derivada de y con respecto a x es lo mismo expresar un medio de la derivada de z con respecto a x menos 1. Ejecutando este cambio en la ecuación diferencial es equivalente a tener un medio de la derivada de z con respecto a x menos 1 es igual a z más 1 en el numerador y 2z más 3 en el denominador. Luego, derivada de z con respecto a x es igual a tener 2z más 2 sobre 2z más 3 más 1. Luego, derivada de z con respecto a x es lo mismo que yo tenga 2z más 2 más 2z más 3 sobre 2z más 3. Escribiendo derivada de z con respecto a x igual a 4z más 5 sobre 2z más 3. Separando las variables, 2z más 3 entre 4z más 5, diferencial de z, es igual a la diferencial. La realización del proceso de integración respectivo. Lo que hacemos es una división entre polinomios. 2z más 3 entre 4z más, obteniendo como resultado 1 menos 1 entre 4z más 5, diferencial de z, igual a la integral diferencial de x. Aquí obtenemos un par de integrales, la integral de d de z menos la integral de d de z entre igual a la integral 5, que nos da z menos un cuarto del logaritmo natural de 4z más 5, igual a x más una constante arbitraria de integración. Como z es igual a x más 2y, entonces x más 2y menos un cuarto del logaritmo natural de 4 veces x más 2y más 5 es igual a x más c sub 0. La x las cancelamos y nos queda 2y menos un cuarto del logaritmo natural de 4x más 8y más 5 es igual a c sub 0. Multiplicando toda la expresión por 4 resulta 8y menos logaritmo natural
de 4x más 8y más 5 es igual a 4c sub 0. A este 4c sub 0 le vamos a llamar otra constante, c. De modo que 8y menos el logaritmo natural de 4x más 8y más 5 sea igual a c. Y esta que está acá representa la solución general de la ecuación diferencial dada. A manera de observación, yo puedo partir de esta expresión 8y menos logaritmo natural de 4x más 8y más 5 igual a 4c sub 0. De hecho, esto lo puedo pasar al otro lado a restar, a sumar y esto a restar, quedándonos 8y menos 4c sub 0 igual al logaritmo natural de 4x más 8y más 5. Para quitar el logaritmo aplico exponencial a ambos lados, obteniendo e a la 8y menos 4c sub 0 es igual a 4 al valor absoluto de 4x más 8y más 5. No importando los valores que tome x e y, al estar en valor absoluto, toda esta cantidad siempre va a ser positiva. A su vez, esto lo puedo escribir como e a la 8y por e a la menos 4c sub 0 igual a 4x más 8y más 5. Y toda esta cantidad, al ser constante, le vamos a llamar c. De modo que yo puedo expresar la solución general como 4x más 8y más 5 igual a c veces e a la 8y. Si observamos, por estructura, ambas soluciones aparentan ser distintas, pero son equivalentes. En pocas palabras, esta es una solución general y esta solución general es la misma solución que esta que está acá. Y podemos seguir expresándola de otra manera. De acá podemos despejar la variable x y dejarla en su forma explícita, x en función de y. Es decir, yo la puedo expresar como x igual a 1/4 de ¿quién? De c veces e a la 8y menos 8y más 5. Y esto que está acá también es solución general de la ecuación diferencial. Espero que con estos ejemplos usted haya quedado claro de la forma de utilizar el método resolutivo de una ecuación diferencial reducible a homogénea y cuando ésta no lo es, bajo ciertos parámetros. Espero que estos ejemplos hayan sido aclarativos referente a la técnica utilizada al reducir una ecuación diferencial a una homogénea. Por lo cual, les invito a que estén atentos a los próximos videos relacionados con los métodos resolutivos de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Les saludó cordialmente su profesor Roberto Javier Ruiz Mendieta. Hasta pronto.